todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Amén. Y la cabeza del cuerpo es Cristo. Amén. Amén. Y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos el que hace la función, ¿verdad? Así como las manos, los pies, los ojos, ¿verdad? Nosotros somos la función, lo que funcionamos acá, el reino de nuestro Señor. Amén. Amén. Y damos gracias a Dios esta semana, este mes, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de un pueblo escogido para Dios, un pueblo Amén. santo. Todos nosotros tenemos un mandamiento. El mandamiento es: sean santos, Amén. así como nuestro Padre es santo. Y es bueno, ¿verdad? Es bueno enfatizar en eso en nuestra vida cada día. Porque cada día nosotros estamos expuestos al pecado. Cada día estamos expuestos a la maldad. Cada día estamos expuestos a, no sé, a las malas amistades, a los malos compañerismos. Por ejemplo, la gente que trabajamos fuera, ¿verdad? Todo el tiempo estamos escuchando palabras obscenas y lenguaje que no es bueno. Y si nosotros, ¿verdad?, no tenemos como nuestra lamparita, ¿verdad?, lleno de esa palabra, Amén. hay un gran peligro que uno se empiece a desviar. Y yo hablo personalmente, ¿verdad?, por mí. Porque usted se conoce, yo me conozco. Y sabemos que si la palabra de Dios no está constantemente en nosotros, repitiéndosela como una repercusión, ¿verdad?, en nosotros, uno se desvía, uno se desliza. Por eso la importancia de escuchar la palabra de Dios y congregarnos. Cuando nos congregamos, confraternizamos, escuchamos la palabra de Dios, compartimos, como dice el apóstol Pablo, nos edificamos unos a otros, ¿verdad? Amén. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar, la semana pasada hablamos un poquito acerca de Filipenses. ¿Se acuerdan qué quiere decir Filipos? ¿Se acuerda alguien? Filipos se compone de dos palabras. Filos, que es amor, o fileo, que es amor, y hipos, quiere decir caballos. Filipos es el que ama a los caballos o amante de caballos. Eso es lo que quiere decir Filipos. Y esa ciudad, sabemos, les dije la semana pasada, que fue puesta, ¿verdad?, en nombre de este conquistador, ¿verdad?, o este gobernador Filipo II, ¿verdad? Y es un territorio de Macedonia. Entonces es importante, yo tomé esa lectura del libro de Filipenses porque dado que en estos tiempos no se predica de la santidad que debe de haber en el pueblo de Dios, se usan pasajes como ese del libro de Filipenses, donde el apóstol Pablo les dice que quien ha comenzado la buena obra en ustedes, dice, la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual es una gran verdad. Nosotros somos imperfectos mientras estamos en este cuerpo. Llegará un momento, como dice 1 Corintios, ¿verdad?, 15, que nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado. No esperamos vivir en esta carne, ¿verdad? Cuando nuestro Señor venga, Él nos va a transformar. Va a haber una transformación. Hoy en día esa palabra de transforme, ¿verdad? Transformación, casi muchos lo conocen ya. Transforme es algo que tiene una apariencia, ¿verdad?, y luego se convierte en otro. Por ejemplo, ayer que estaba mirando esa película, ¿verdad?, de este autobús, Autobot, se llama él porque es un trailer que se convierte, ¿verdad?, en un guerrero de iron, ¿verdad?, hierro. Es un transforme porque hay una transformación, tiene una apariencia, pero cuando se transforma se hace en otra, en algo completamente diferente. Bueno, cuando el Señor venga, dice que nos va a transformar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser transformado. En ese momento, ¿verdad?, la obra, ¿verdad?, se va a perfeccionar. Ahora, mientras ese momento llega, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo, debemos de vivir en santidad. Entonces, si tenemos, y hablando generalmente,
no solamente, ¿verdad?, por mí, sino por mucha gente, ¿verdad?, que nos escucha, que conocemos, que está a nuestro alrededor. Si tenemos este pensamiento de que yo robo pero solamente un poquito, al fin y al cabo, ¿verdad?, al fin y al cabo la obra la va a perfeccionar cuando venga el Señor. O yo miento pero solamente un poquito. Al fin y al cabo yo no soy perfecto y cuando el Señor venga me perfeccionará. Yo maldigo pero solamente un poquito. Se tiene mucho ese pensamiento. Es el pensamiento que mucha gente tiene. Hace unos días yo miraba un video, ¿verdad?, de una renovación, de una transformación que hicieron a un santuario, a un templo. No a una iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Y el santuario quedó muy bonito como lo han adornado, le han hecho las mejoras. Entonces, yo dije, en mi comentario, yo dije, el lugar quedó muy bonito. Entonces yo dije, ahora solo falta que enderezcan lo que está torcido y prediquen la palabra de Dios. Sí. Eso fue todo lo que dije. Entonces, la respuesta a ese comentario fue, amén, esa es nuestra visión y esa debería ser la visión de cada creyente, pero sabemos que no hay iglesia perfecta. Y el Señor perfeccionará su obra el día que venga. Y eso es una mentira, en el sentido de que decir que no hay una iglesia perfecta, es verdad que no hay, pero ¿qué entendemos por perfecto? Perfecto, la palabra del Señor no quiere decir una persona que es todo blanco o que anda en el aire, no. Perfecto es una palabra que se entiende por madurez, una iglesia madura. Una persona que es madura no va a andar tropezando a cada rato. Eso lo hace solamente un inmaduro. Eso lo hace alguien que no ha entendido el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Sí, nadie puede tener el conocimiento completo. Amén. Pero podemos tener un entendimiento avanzado, como dice el apóstol Pablo. No todo el tiempo somos niños. Ve, el niño es pequeño, pero el niño crece. El niño primero deja de ser un bebé, un infante, ¿verdad? Y llega a ser un niño y después ya no es un niño, ya es un teenager, un adolescente. Y luego de eso, ¿qué? Ya es, no sé si jovencito y adolescente sea la misma palabra. Pero entonces luego alcanzan la madurez y ya es un adulto. Y después de ser un adulto, ¿qué se convierte la persona? Se supone que cuando la persona sea adulta ya debería tener madurez. Pero cuando la persona ya es una persona mayor de edad, se supone que ya esa persona es madura. Pues en el Señor es igual. Todos venimos un día al Señor. Todos empezamos a gatear. Todos. No hay nadie que salió corriendo, ¿verdad? Y ya salió volando, salió corriendo. No. Todos empezamos desde abajo. Pero para una persona que ya lleva tiempo en el Señor, y yo digo tiempo en el Señor, una persona que tiene 6 meses para adelante, ya debe ser una persona que conozca la palabra de Dios. Si no lo conoce es porque su líder no le está enseñando la palabra de Dios. Y si no le está enseñando, no deberían estar perdiendo tiempo allí en ese lugar porque lo van a dañar, lo van a malcriar, le van a pensar, le van a enseñar, usted va a entender que eso es ok. Y no es ok, no está bien. Una persona debe de agarrar madurez en el Señor. Y debe tener la habilidad de expresar y de defender, como dice el apóstol Pedro. Si alguien te pregunta razón de tu fe, tú tienes que estar dispuesto a defender lo que tú crees, la convicción, lo que tú crees. Usted sabe que los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida por lo que creían. ¿Por qué? Porque eran gente madura. Eran gente madura, gente que llegaron al entendimiento. ¿Podría decir que el entendimiento completo, lo que entendemos por completo, que ya no cabe nada? Creo que no. Pero llegaron a ser personas maduras, forjados en la fe. Ese es el camino de todo discípulo, si es que somos discípulos del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia de Filipos, no le está hablando a una iglesia, ¿verdad?, inmadura. No, porque ellos han demostrado, para cuando el apóstol Pablo escribe la carta, la iglesia de Filipos ha demostrado que tiene madurez. Y aunque tiene muchos problemas, aunque hay muchas situaciones, por ejemplo, la iglesia que estaba en el lugar de Filipos tenía personas de diferentes clases sociales.
tenía gente rica, gente que tenía dinero, y también tenía gente que no era tan afortunada. Y siempre está como esos piques, ¿verdad? Esos problemitas entre que yo tengo y aquel no tiene, entonces yo soy más que el otro y el otro es menos que yo. Y siempre está esa situación. La otra situación que la iglesia de Filipos tenía era que al ser parte del territorio, ¿verdad? Macedonio, del territorio romano, ellos tenían lo que se llama el estatus, ¿verdad? Ellos eran, al tener ciudadanía romana, el ciudadano romano era aquel que podía tener muchos privilegios que las demás personas no tenían. La palabra del Señor dice que en una ocasión, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, dijo, yo quiero ir a exponer mi caso ante César. Si usted no era ciudadano romano, no podía hacer eso. Si usted no era ciudadano romano, no podía viajar de un lugar a otro. Si usted no era ciudadano romano, tenía muchas decadencias. Era una persona que no tenía los mismos privilegios que los demás. Algo más o menos como lo que tenemos hoy en día en este país. No toda la gente que vive en este país es ciudadana norteamericana. Muchos no son. Pero vemos la diferencia que hay. Por ejemplo, si usted es ciudadano, hay varias maneras de ser ciudadano correctamente. Usted puede nacer en suelo norteamericano o un suelo que sea territorio de Estados Unidos, ¿verdad? O un estado libre asociado, ¿verdad? Y usted tiene ciudadanía. O usted lo puede hacer por naturalización. Ahora yo tengo entendido, ¿verdad? Según lo poco que yo he estudiado del tema, que si una persona es ciudadana, no lo pueden correr ya de acá. Porque ¿a dónde lo van a mandar? Ya se convierte esto en su país. Ya se convierte esto en lo que es su estado, ¿verdad? Y no lo pueden sacar de acá. Mientras que si una persona no es ciudadana americana, siempre está ese riesgo de que un día se quede allá afuera y no lo dejen entrar. Siempre está. El ciudadano, ¿verdad? Tiene algunos privilegios, algunas responsabilidades que los otros grupos no tienen. Pues en el tiempo del apóstol Pablo era algo similar. Entonces la iglesia de Filipos, de Filipenses, siempre tenía ese pensamiento también. Somos ciudadanos. Por eso el apóstol Pablo les deja saber a ellos, ¿verdad? Que su ciudadanía, su pensamiento, ¿verdad? No puede estar en lo que este mundo o en lo que aquel lugar geográfico representara, sino que tenía que estar en el Señor. Pero el apóstol Pablo les elogia a ellos el gran trabajo que ellos han hecho. Porque vamos a hablar algo acerca de lo que es sostener a un ministro también. Porque mucha gente, ¿verdad? Piensa, y hasta el cansancio yo siempre lo voy a decir, el evangelio no es para negociar. El evangelio no es para venderlo. ¿Alguien quiere dinero? ¿Qué tiene que hacer? Vaya y trabaje. El trabajo es, ¿verdad? Incluso hasta este cómico, ¿verdad? Cantinflas, ¿verdad? De que muchos lo conocen. Hasta él en sus películas, ¿verdad? Dice, no hay nada que dignifique más que una persona que trabaje. Ahora él dice, yo no trabajo porque el trabajo es malo, dice él, chuscamente, ¿verdad? Él dice, si el trabajo fuera bueno, ya lo hubieran agarrado todos los ricos y ya nadie trabajara. Chuscamente, pero incluso él, al estar diciendo esto chuscamente, él está trabajando. O sea, el trabajo es algo que dignifica a la persona. Yo me puedo sentar, ¿verdad? A comer una comida con mis hermanos o con mi familia. Y yo puedo decir gracias a Dios que me dio las fuerzas y yo gané este dinero, gané esta comida y lo estamos comiendo. Pero ¿qué hay de aquella persona que se sienta a la mesa a comer de un dinero que no lo ganó honradamente? ¿Qué hay de aquella persona? Bueno, aunque la gente sin vergüenza se acostumbra y luego ya ni le remuerde nada. Fíjese, que una persona esté comiendo de sus hermanos, eso es esclavitud. Eso es esclavitud. En el Señor dice la palabra de Dios, todos nosotros somos hermanos y todos somos libres. Y cuando se usa esa expresión, se está utilizando en el sentido de que como hermanos, yo no le puedo cobrar a mi hermano. Yo no le puedo cobrar a mis hermanos, porque somos iguales. No le puedo exigir tributo a mi hermano. No le puedo exigir, ¿verdad?, a mi prójimo, a mi más cercano, porque somos iguales.
Pero se ha tergiversado esa idea. Entonces la gente piensa, ¿verdad?, que tener una iglesia o estar a cargo de una grey, que la grey ni siquiera es de nosotros lo que estamos al frente. ¿Qué somos nosotros? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Únicamente somos servidores, dice él. Yo planté, yo puse la semilla, ¿verdad? Y Apolo vino y lo regó. Pero el crecimiento no depende ni de él ni de mí. Depende de Dios. Porque Dios es el dueño de la grey, de acuerdo a Juan 15. Mi padre es el labrador. Entonces, el labrador es quien es dueño y señor de todo. ¿Qué somos nosotros? Ustedes son las ramas, dice, que van a dar fruto. Pero van a dar fruto no para ustedes, van a dar fruto para el dueño de la viña. Entonces, el fruto no tiene nada que ver con dinero. Mucha gente piensa que tu fruto es traer tu dinero, traer el 10 o el 20 o el 30% de tu salario y ese es tu fruto. No, esa puede ser una acción buena que tú quieras hacer. Pero dar fruto va mucho más allá. Dar fruto es cómo yo vivo mi vida. ¿Cuál es mi comportamiento delante de Dios? ¿Tú quieres dar dinero? Muy bien. Dáselo a todos los pobres que tú quieras. ¿Verdad? Haz buena obra. Muy bien. Pero eso no necesariamente quiere decir que tú estás dando fruto delante del Señor. Porque hay muchos ateos. ¿Sabes que los más dadivosos son gente atea? Eso es gente que da a los hospitales como St. Jude, como Children's Hospital, todos esos lugares donde atienden a los niños. Usted sabe que mucha gente son ateos y dan para esas causas. Eso no quiere decir, eso no son frutos de un creyente arrepentido. Eso es algo que Dios ha puesto en nuestra conciencia a nosotros, de sentir el dolor de la otra persona. Y muchas otras personas lo hacen porque quieren un buen tax write-off, ¿verdad? Una buena corte en los impuestos. Muy bien. ¿Cuál es el fruto entonces? Vamos a ver entonces en esta mañana acerca de esta iglesia de Filipenses. Filipenses, ¿verdad? Contiene únicamente 104 versículos. Es pequeño la carta. Pero es una de las cartas, hermano, más personales, ¿verdad? Que el apóstol Pablo. Quizás hay cartas personales como en la carta a Filemón, por ejemplo. Es una carta personal. La carta a Timoteo y a Tito es personal, pero es bastante doctrinal. Pero esta es una de las más personales, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, el encabezado ya vemos que dice Pablo y Timoteo. Y vamos a buscar en la palabra del Señor dónde es que estos hombres, ¿verdad? Pablo y Timoteo son los que están al frente o los que levantaron la congregación en aquel lugar. Creo que muchas veces se predica, ¿verdad?, de este libro, de esta carta, y no se enseña el trasfondo, no se enseña lo que está anteriormente. Y yo sí quisiera enseñarlo en esta mañana porque yo quiero que usted aprenda. Cuando yo doy una enseñanza o un sermón, ¿verdad?, o como se le quiera llamar, ¿verdad?, el interés mío es que usted aprenda, ¿verdad?, que aprenda algo. No se nos va a grabar todo, claro, no se nos va a quedar todo. Pero algo que se nos tiene que grabar. Entonces, libro de Filipenses 1, verso 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Primeramente nos notamos que Pablo y Timoteo se hacen llamar o se representan como los siervos de Jesucristo. Ya sabemos, ¿verdad?, que un siervo no tiene voluntad. Ya sabemos que un siervo, un esclavo, no es aquel que dice: hoy no quiero ir a trabajar, me voy a quedar en mi casa. No es aquel que dice: ya es hora de salir, me tengo que ir a jugar con mis amigos. No, un esclavo es aquel que está sumiso a la voluntad de su Señor. Y esa palabra, su Señor, es la máxima, es el dueño de aquella persona. Y entonces Pablo, su carta, humildemente, él dice que él es un siervo. Vea que Pablo en otras cartas, él da su introducción, dice Pablo, apóstol de Jesucristo.
Porque un apóstol es una persona que es enviado con una comisión. Pablo tiene en otras cartas que dar su encabezado y decir, yo soy el enviado del Señor. Yo tengo autoridad porque soy enviado. El Señor me envió a mí. ¿Dónde el Señor envió a Pablo? Cuando él lo encuentra en el camino a Damasco. Él lo encuentra, le dice como hablábamos ayer, mira, tú esa mía que tú persigues. Entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y ahí está Ananías. Ananías le dice, ve, porque este me es instrumento útil para que lleve mi mensaje a todas las naciones. Ahora, ¿sabe por qué Pablo podía llevar el mensaje a todos los lugares? ¿Sabe por qué? Por la característica que le di al principio, porque era un ciudadano romano. Él podía entrar y salir. Él podía ir a Macedonia, puede ir a Roma, puede ir a todos los lugares de aquella región. 3 viajes misioneros hizo el apóstol Pablo. ¿Sabe cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pedro? Santiago, Juan. No hay. ¿Y sabe por qué no hay? Porque ellos no tenían el privilegio que tenía el apóstol Pablo. Acuérdense que Pablo era un ciudadano romano, ¿verdad? De Tarso, ¿verdad? Pero era judío, era hebreo también, ¿verdad? Entonces, al él tener este privilegio, como usted verá con su pasaporte norteamericano, que va y sale y entra y se va a su lugar y regresa, y puede ir a España, puede ir a donde usted quiera, donde haya buenas conexiones entre países, ¿verdad? Puede entrar y salir. Bueno, pues Pablo era una persona que podía hacer eso. Entonces a Pablo se le escoge y se le da este mandamiento de llevar el mensaje. Y cuando él llega acá, él dice, yo soy siervo de Jesucristo. Timoteo. Ahora, Timoteo de repente sale así, como que no sabemos nada de Timoteo. Vamos a ver quién era Timoteo. Y vamos a ver por qué Pablo y Timoteo son las personas, ¿verdad?, que fundan esta iglesia en Filipos y son las personas que mandan la carta, ¿verdad? Ahora, también le dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. La iglesia de Filipo, los filipenses, era una iglesia santa. ¿Santa por qué? Santa porque habían sido apartados para Dios. Eso es una persona santa. Usted es santo. Yo soy santo. ¿Por qué? Santo no es aquel que lo ponen en un muñeco de barro y lo canonizan, ¿verdad? De acuerdo a las leyes que tiene la religión, ¿verdad? Hoy en día. Y ya este es santo. No, ese no es santo, ese es un ídolo, esa es una imagen de talla. Eso es alguien que no puede ver, ni oír, ni escuchar. Los santos, dice la palabra del Señor, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los santos están vivos. Amen. Están vivos. Y mientras usted y yo estamos aquí en la tierra, usted sabe que los que hemos recibido al Señor, tenemos el Espíritu de Dios, nosotros estamos vivos. Mientras que las otras personas están muertas. ¿Muertas por qué? Porque viven en sus delitos y pecados. Por eso es que usted y yo, si hemos sido apartados para el Señor, no podemos vivir como los demás muertos. Porque los muertos no tienen conciencia, no pueden ver, no pueden oír. Por eso es que nos escuchan hablando de la palabra de Dios y les parece locura, porque no lo pueden entender. Usted y yo somos santos en el Señor, igual que la iglesia de Filipos. Sí, igual que la iglesia de Filipos. Dice, en la iglesia de Filipos hay un grupo de personas que han sido lavados, que han sido redimidos por la sangre del Cordero, y es a quien Pablo les manda la carta. La carta no va para un pueblo impío, no va para un pueblo mundano, no va para un pueblo que vive en las prácticas de los romanos, no, sino que es un pueblo que ha sido apartado, como dice Pablo en Efesios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios apartó a su iglesia, a su pueblo. Ahora, en la iglesia de Filipos, ¿verdad? Ahí hay obispos y hay diáconos. Y los obispos son aquellas personas que están mirando por el bienestar de la iglesia. Los obispos son aquellas personas que se preocupan por el bienestar de la iglesia.
Obispo no es una persona que viene y se sienta en una silla y dice, aquí yo soy el que mando. Ese no es un obispo. Hoy en día la gente le llama obispos a ciertas personas, ¿verdad? Que realmente ellos lo que están haciendo únicamente ahí es tomando un lugar que no les pertenece. Un obispo es una persona que mira por el bienestar de la congregación. Y los diáconos son aquellas personas que sirven, que trabajan en la iglesia, que están viendo dónde está la necesidad para suplir, para ayudar. Diáconos hoy en día hay muchos en las congregaciones. ¿Y sabe qué hacen los diáconos hoy en día? Se sientan en una esquina de la iglesia y se acercan únicamente cuando van a tener lo que ellos llaman la Santa Cena, y se acercan cuando van a orar por alguien. Y diácono hoy en día es como que fuera el presidente del relajo que tienen allí. Eso es lo que es hoy en día un diácono. Los diáconos son aquellas personas hoy en día que tienen que ir bien vestidos, bien acorbatados y bien planchados, y no se mueven. Y si alguien necesita ayuda, que vayan a los que ellos le llaman los sugieres, porque ellos no pueden ir. Los diáconos hoy en día solamente son para actividades y momentos especiales. ¿Eso no es un diácono? De acuerdo al libro de Hechos, cuando se escogen a los 7 diáconos, son aquellas personas que van a servir. De ahí viene el término. Un diácono es una persona que sirve, que está trabajando. En el cuerpo de Cristo no hay holgazanes. No hay. Todos trabajan. Todos trabajan. No hay alguien que diga, yo soy mayor que tú porque yo llegué primero que tú. No. Todos trabajan en el cuerpo de Cristo. Los diáconos, los ancianos, los obispos, todos los que hay tienen que trabajar. Porque el Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, dijo, y yo trabajo también. Usted no mira al Señor, ¿verdad? A nuestro maestro, ¿verdad? Sentado y tráigame Pedro, tráigame aquí que voy a comer, ¿verdad? Tráigame lo mejor que yo voy a comer, me voy a engordar. Ese no era el trabajo del Señor. Él dijo, yo voy a enseñar la doctrina que mi Padre me enseñó y se la voy a enseñar, y no solo le voy a enseñar de labios, sino le voy a enseñar con el ejemplo. Porque eso hace un maestro. Un maestro enseña, un buen líder lidera no de atrás, lidera de adelante. Un buen líder es aquella persona que da el ejemplo, para que entonces sus seguidores digan, yo quiero ser como ese maestro y yo voy a seguir a ese maestro. Entonces dice el apóstol Pablo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo les da el saludo y les desea que la gracia y la paz que venga de Dios, no de él. Mire que el apóstol Pablo no dice, como dicen hoy en día, yo te doy paz. Yo te voy a dar de lo mío, de lo que yo tengo, yo te voy a dar. Te doy paz, te voy a dar bendición, te voy a dar prosperidad, te voy a dar salud. Eso es lo que la gente hoy en día hace. No, el apóstol Pablo dice, él sabe que la gracia y la paz vienen de nuestro Señor Jesucristo. De Dios, dice nuestro Padre. Y ahí está la aclaración. Tenemos un Dios Padre, tenemos un Señor, nuestro Señor Jesucristo, y tenemos, ¿verdad?, el Consolador, el Paracleto, ¿verdad?, nuestro ayudador, nuestro soporte, el que nos va a ayudar, el que nos va a sostener. No hay ningún pierde acá. Todo está claramente. Y entonces dice el apóstol Pablo, y esta expresión, doy gracias a mi Dios, es una expresión, ¿verdad?, que los judíos tienen, que los judíos practican. Mi Dios, ¿por qué? Porque es personal. Así como nuestra relación con nuestro Dios es personal. Usted tiene una relación personal con Dios. Yo tengo mi relación personal con Dios. Cuando usted habla con Dios, no se basa de acuerdo a la relación del otro hermano. No dice, yo vengo a ti como dice aquel hermano. No. Usted viene delante de Dios porque usted tiene una relación personal con Él. Personal. Por eso no se trata del grupo. Aquí podemos haber muchas personas o las personas que estamos, pero nuestra relación es personal con Dios. Amén. Usted sabe que esa palabra personal es algo que no se comparte. Eso hay, como por ejemplo, cuando decimos
nuestras cosas personales. Es algo que es muy mío. Muy mío. Es algo que es muy suyo. Ahora, ¿cómo nosotros demostramos que tenemos una relación personal con Dios? Conforme nosotros vivimos, nosotros estamos enseñando. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, doy gracias, dice, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Porque el anhelo de Pablo es el bienestar de aquella iglesia. El anhelo de Pablo es que aquella iglesia, ¿verdad? Que Dios derrame, ¿verdad? Su paz, su gracia, sobre aquella iglesia. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a buscar acá en el libro de Hechos, en el capítulo 16, por favor. Libro de Hechos, capítulo 16, dice la palabra del Señor, el verso 1. Vino hasta Derbe. Amén. Vino hasta Derbe. Después llegó, ¿qué dice? Verso 1. Léalo, hermano Juan, por favor. Porque dice, y vino hasta Derbe y Listra. Y he aquí estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una cierta mujer judía creyente, mas su padre era griego. Muy bien. Perdón, ¿Hechos qué? Hechos 16. Ah, 16. Sí, está bien. Pues sí, pues está bien, 16 Está el bien. número 1. Sí, está bien. Ok, este es el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Tercero, bueno, o segundo. Porque el encabezado del verso del capítulo de arriba dice el segundo, pero el capítulo 16 ya no comienza con encabezado, No. sino que por eso digo que es el tercero. Cuando llega a Derbe y a Listra, se encuentra con un discípulo que se llama Timoteo. Aquí es donde sale Timoteo en la escena. Timoteo, ¿verdad? No es una persona que Pablo se lo encontró así. Lo encontró y dijo, hey, tú sígueme y te vas conmigo. No. Timoteo dice la palabra del Señor que era un discípulo. Muy bien. Era un discípulo de madre judía. La madre judía de nombre Loida. Ese es el nombre de la madre de Timoteo. Loida. La abuela de Loida se llama Eunice. No está aquí, pero está en la carta de Timoteo. Entonces dice que el padre de este Timoteo era un padre griego. Muy bien. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, Timoteo era un joven que daba buen testimonio con la gente que vivía a su alrededor. Los que vivían a su alrededor daban buen testimonio de él. Timoteo era un discípulo. Era alguien, acuérdense, cuando habla discípulo la Biblia, era alguien que estudiaba la escritura. Era alguien que tenía un rabino, tenía un maestro, o era discípulo del grupo, ¿verdad?, de la sinagoga de los escogidos. No eran cualquier niño que estaba jugando por ahí con la pelota, no. Era gente que estaba, que era aplicado en las escrituras. Y tenía buen testimonio, dice, porque los que estaban a su alrededor lo conocían y hablaban bien de él. Entonces dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces, al poner los ojos Pablo en Timoteo, quiere decir que era una persona no solamente de buen testimonio, sino que era una persona que aplicaba en las escrituras y que entonces Pablo muestra un interés muy personal en él. Y tomándole, dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Ahora, aquí les voy a explicar algo de cultura, algo de historia. Timoteo no estaba circuncidado por la razón de que los griegos consideraban su cuerpo como un regalo, como un don divino. Entonces, no se les ocurriese mutilar o cortar ninguna parte de su cuerpo a los griegos, porque era algo muy vanaglorioso de parte de ellos. De hecho,
los gimnasios en el primer siglo, ¿verdad? Aquellos lugares, ¿verdad? Donde la gente iba a hacer ejercicios, ¿verdad? La gente no entraba ahí con ropa. Eran desnudos que la gente iba al gimnasio. Entonces, si alguien tenía una parte de su cuerpo mutilado, como fuese la gente que estaba circuncidada, era tenido en muy mal visto. No era algo que ellos apreciaban. Y si usted se da cuenta, si mira cuadros, fotografías, ¿verdad? O mira esculturas de los tiempos, ¿verdad? Medievales, de los tiempos de atrás, se va a dar cuenta que mucha de esa gente posa sin ropa. Hay unas figuras, ¿verdad? Que están por veces así, ¿verdad? Sin ropa. O que están deteniendo algo, ¿verdad? Sin ropa. Porque eso para los romanos, para los griegos, eso era algo que era enseñar su belleza. Eso era algo muy preciado para ellos. Muy preciado. Incluso hay en los lugares donde venden artesanía o venden, floreros y cosas así para adornar las casas. Hay muchas figuras, ¿verdad? Si se da cuenta, no eran mujeres, eran hombres. Eran hombres. Las figuras que hacían eran de hombres. Entonces, los griegos no se les ocurría por su mente pasar y circuncidarse. Entonces, a Timoteo no lo iban a circuncidar su padre. No lo iba a circuncidar. Porque era algo que era algo aborrecible para ellos. Por esta razón, Timoteo no está circuncidado. Pero a causa de los judíos que están en aquel lugar, Pablo es un hombre muy sabio y Pablo es una persona que va a utilizar cualquier medio para enseñar la verdad, para enseñar el evangelio. Entonces, Pablo va y lo circuncida. No es un error. Hay mucha gente que piensa y dice, Pablo cometió un error a la hora de circuncidar a Timoteo. No es un error. Era algo necesario. Porque si no lo circuncidan, fíjese lo que pasa. En las sinagogas de aquel tiempo, hay gente muy severa y muy estricta apegada a la ley. Hay un patio, hablando todavía de cuando estaba el templo, hay un patio, hay una pared intermedia que literalmente dice, hasta aquí llegan los gentiles. No puedes entrar más allá. Si eres gentil, no puedes. Hay un patio exterior, hoy en día la arqueología ha descubierto literalmente las escrituras donde eso está escrito, donde los gentiles no pueden pasar de ahí. Ahora, si Timoteo va a la sinagoga y dice, yo soy judío, entonces tienes que mostrar que eres judío. ¿Cómo muestras que eres judío? Hay varias maneras de mostrar que eres judío. Pero la más inmediata es muestra que tú estás circuncidado. Si estás circuncidado, tú eres judío. ¿Qué más? Guardo el sábado. ¿Qué más? Guardo las fiestas anunciadas por nuestro Dios. Entonces, estas personas, ¿verdad? No quieren para que Pablo le tenga libertad de enseñar con Timoteo y de viajar, ir a donde él va. ¿Timoteo tiene que estar circuncidado? Sí. Entonces Pablo viene y lo circuncida. Esa es la razón. Porque es necesario. De otra manera, Timoteo no puede ir con Pablo a donde Pablo va. Y Timoteo es un candidato y es un discípulo que da testimonio y que merece. Pablo lo llama a Timoteo como le dice, verdadero hijo en la fe. Porque Timoteo no era cualquier persona. Timoteo era un discípulo que estaba pegado a la escritura y estudiaba. Por eso cuando el apóstol Pablo le habla en su carta a Timoteo, a él personal, le dice, y que desde la niñez, dice, has aprendido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Por qué? Porque Timoteo conocía la escritura. Y luego también le dice, no descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Además dice, la fe no fingida que ha sido depositada en ti a través de tu madre y tu abuela. Eran gente que había sido enseñado en la ley de Moisés, en la Torá. Era gente que conocía la escritura. Entonces Timoteo, lo único que le faltaba era circuncidarse.
Y Pablo viene y los circuncida a causa, dice, a causa de los que estaban en aquellos lugares y eran judíos, porque todos sabían que su padre era griego. Al ser griego, entonces, ellos sabían que Timoteo no estaba circuncidado, porque los griegos no querían mutilarse el cuerpo. Los griegos, no, ellos era aborrecible que una persona se mutilara, se cortara. Incluso había un proceso, ¿verdad? Que la gente, para que no los confundieran, ¿verdad?, con judíos, de donde revertían ellos la incircuncisión. Habían varias maneras de hacerlo, y habían métodos no quirúrgicos también, donde ellos podían, ¿verdad?, jalar, ¿verdad?, sus miembros y de esa manera volver nuevamente a cubrir, para que aquella persona no pasara por vergüenzas o no fuera tachado como judío. Acuérdense también que hubo una persecución, una matanza, y ellos también querían de cierta forma esconderse, porque los baños eran públicos en aquel tiempo. No había baños como hoy en día, que cada quien tiene su baño en su casa. Los baños eran públicos y todo era destapado. No había como lo que hoy, los partitions, ¿cómo se llama? Las paredes intermedias como hoy en día, no. Todo era destapado. Entonces se conocía quién era y quién no era. Entonces dice la palabra del Señor, después de ser circuncidado y al pasar por las ciudades, dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. El primer mandamiento, ¿verdad?, que ellos tenían era entregar la carta, las ordenanzas que el concilio de Jerusalén había efectuado. Y eso está en el capítulo 15 del libro de Hechos también. En el capítulo 15, en el verso 24, dice, el verso 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles, 15:22, y a los ancianos con toda la iglesia, está hablando de la iglesia de Jerusalén, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Vean, el problema de esta gente es que ellos querían que se circuncidaran para guardar la ley, o sea, como un mandamiento, como un medio salvífico. Y la circuncisión no es un medio de salvación. Timoteo, acuérdense, es circuncidado no para ser salvo, ¿ok? Acuérdense bien de eso, porque hay gente que dice, Pablo andaba imponiendo la ley y por eso circuncidó a Timoteo. No, Pablo circuncidó a Timoteo no para que fuese salvo, sino para que tuviera la diestra o tuviera la oportunidad y el recibimiento de todos los grupos judíos de alrededor. Porque esto del evangelio es algo que se va a ir propagando, pero gradualmente, despacito. No de un solo vámonos con todo, no se puede. Acuérdense que están llevando el evangelio a aquella gente que tiene un trasfondo bien aferrado y bien metido en la ley de Moisés. Ellos están llevando el evangelio poco a poco. Estas personas del capítulo 15 sí estaban obligándolo a circuncidarlo. Es más, les decían, si no guardan toda la ley, ustedes no van a ser salvos. Y la ley incluía la circuncisión. Entonces el contexto acá es la circuncisión. Entonces el concilio de Jerusalén, compuesto por los apóstoles y los ancianos, ¿verdad?, de Jerusalén, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes, con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas,
los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Esta es la carta que Pablo y Timoteo y Silas van a ir entregando a los creyentes que van a su paso. Entonces dice, así que fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiéndola leído, la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y estas palabras que ellos vienen a dar no son palabras palabras como las que se dicen hoy en día, sino que esta gente eran profetas porque hablaban la palabra de Dios, eran palabras que venían de parte del Señor y gente que conocía la Escritura. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y acá es donde llegamos al capítulo 16. Entonces, 16, verso 4. Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Entonces las ordenanzas no venían de Pablo y de Bernabé ni de Timoteo. Venía del concilio de Jerusalén que ya había sido establecido en el capítulo 15. Entonces, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Estoy haciendo toda esta introducción porque necesitamos saber dónde está Filipos. ¿Por qué llegamos a Filipos? ¿Por qué se le conoce a Filipos como la iglesia, ¿verdad?, fundada por Pablo y por Timoteo? Entonces, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En Asia no, en Europa sí. Muy bien, aquí vamos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando que, por cierto, Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Quien está hablando es el escritor, ¿verdad?, de Hechos, ¿verdad?, Lucas. Porque Lucas iba allí, escribiendo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ok, muy bien. Y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Muy bien. Acuérdense, la iglesia o el templo está establecido en Jerusalén. Todo lo demás, lo que hay sinagogas en algunos lugares y en otros lugares no hay sinagogas. En otros lugares la gente se reúne o en las casas o, como bien dice acá, fuera de la ciudad, junto al río. La idea, fíjese, de hecho, si usted busca bien en toda la Biblia, a partir después del templo de Jerusalén, no hay ningún mandamiento explícito o ni siquiera implícito que diga vayan y construyan templos donde ustedes se metan a adorar mi nombre. No lo hay. No lo va a encontrar, no lo hay. No. La idea de los templos es algo que vino
con la religión. Con la religión es que vinieron las capillas, los santuarios, las catedrales. Con ellos vino todo eso. Y como muchos, ¿verdad? Los protestantes, ¿verdad? Que salieron de allá, ¿verdad? No solamente salen, sino que se traen las ideas que hay. Y entonces las ideas de construir, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que, no voy en contra de la gente que si puede construir, qué bueno. Pero el enfoque principal no es el templo, ¿ok? El enfoque principal es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. De nada nos sirve, literalmente de nada nos sirve tener un templo bien adornado, bien bonito, bien hermoso como el templo de Salomón. O como el segundo templo, el templo que reedificó Herodes. ¿Verdad? El Talmud de Babilonia, ¿verdad? Los escritos de los rabinos dicen que el que no ha visto el templo de Babilonia, el templo de Jerusalén, el templo que reedificó Herodes, no ha visto nada bonito en toda su vida, porque era un lugar majestuoso, espléndido, no hay palabras. Cuando le enseñan a Jesús el templo, le dicen, mira estas paredes, estos edificios, mira, le están enseñando la grandeza que hay, porque el templo representa para ellos su máxima gloria. Pero ¿qué pasa con el templo? Ese templo es destruido. Ese templo es derribado en el año 70 por el general, ¿verdad? Vespasiano y Tito. Ese templo se cae. Bueno, después de eso, usted no mira a ningún apóstol, literalmente a ningún apóstol, yendo por los lugares y diciendo, vamos a levantar santuarios, vamos a levantar templos. No hay. No hay. La idea de los templos no es algo que está en la Biblia. Y la gente se va a sorprender, pero es verdad. No está en la Biblia. Búsquenlo. Es más, el apóstol Juan, cuando él ve la visión, ¿verdad? Está buscando el templo en la Nueva Jerusalén. Y dice, no vi ahí templo, dice. Porque el Señor es el templo de ese lugar. No hay templo. Hay una ciudad así, hermosa, grandísima, espaciosa, ¿verdad? Con calles de oro y piedras muros de piedra, de topacio, de cornalina, de jaspe, crisólito, de todos los metales hermosos habidos y por haber. Hay una anécdota de un hombre que se iba a morir, ¿verdad? Y le dijeron al hombre, escoge, ¿te puedes llevar algo para allá? Escógelo. Es una anécdota, es una fábula, no es una anécdota, es una comparación, algo que no es verídico. Entonces él dice, bueno, pues agarró una maletín, ¿verdad? Y metió bastante oro y lo metió en la bolsa y se fue. Y cuando llegó allá, le dice, ¿verdad? Una de las personas que estaba ahí en la entrada, usualmente le atribuyen que está en la entrada es al apóstol Pedro, no sé por qué. Pero entonces le dice, bienvenido, dice y le queda viendo la bolsa y le dice, ¿y para qué trajiste asfalto? Le dice. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén tiene calles de oro. Entonces él metió oro para llevárselo. Y cuando lo ve le dice, ¿para qué quieres asfalto acá? Le dice. Porque incluso el oro es donde están las calles, donde se va a caminar, imagínense. O sea, no hay un metal, no hay algo muy valioso que digamos, esto vale allá, ¿no? Porque incluso el metal precioso como es el oro, para allá es algo en lo que se camina. Es como caminar en cemento o caminar en asfalto acá. Entonces, dice la palabra del Señor, porque no está la idea de construir templos y construir lugares, catedrales con paredes bonitas y adornadas y todo lo que usted le quiera poner. Eso es algo que traen ellos de Babilonia. Eso es algo que traen nosotros, lo cargamos de Roma. Mire, fíjese, cuando usted va, por ejemplo, al lado de México, cuando usted va a los lugares allá, entonces usted sabe qué cosa está en el centro de la ciudad, la Iglesia Católica. Y a partir de ahí se empieza a hacer todo lo demás. El Palacio Municipal, el parque, la comandancia, no sé, todo lo demás. Hasta a partir, primero sientan la base de donde va a ser para ellos el santuario. Y a partir de ahí es que empieza todo lo demás. Entonces, dice esta escritura que un día de reposo, dice, salimos fuera, dice,
¿Qué dice? ¿En cuál? El verso que estoy leyendo acá. Hechos 16. 16, ¿dónde está? ¿Dónde nos quedamos? 10. Nos quedamos en el 10, el 11. Ok, el 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Las mujeres son las que van a lavar al río, fuera de la ciudad. Muy bien, dice que se sentaron y le hablaron a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer, Lidia, es la primer familia, el primer fruto que el apóstol Pablo va a encontrar en aquel lugar de Filipos. Acuérdense, con esta mujer empieza la iglesia. Esta fue la de las primeras creyentes. A continuación estará la mujer que fue liberada por el espíritu de adivinación, y acto seguido el carcelero. Son gente que en aquel lugar, fíjese, el Señor le prohíbe, ¿verdad?, hablar la palabra del Señor en Asia a Pablo. Dice: ven hasta Macedonia, porque en Macedonia hay una gran necesidad y necesitamos que nos vengas a ayudar. Dice esta visión que el Señor le da al apóstol Pablo. Entonces esta mujer Lidia dice que le rogó y se obligó a quedarnos. Aconteció, dice verso 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual, dice, daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Muy bien. La pregunta aquí es: ¿era verdad lo que esta mujer estaba diciendo? Era verdad. Ahora acuérdense, no era ella, sino era el espíritu que estaba dentro de ella. Ahora, el espíritu de adivinación es algo que siempre ha estado. De hecho, Dios mismo les mandó al pueblo que no consultaran ni a adivinos ni a hechiceros. No lo consultaran. ¿Por qué? Porque dice: esos son prácticas que los otros pueblos hacen. Ustedes son un pueblo santo para mí, separado para mí. No anden consultando a ese tipo de, como dicen, mediums. No los anden consultando. De hecho, Saúl, ¿verdad? Cuando pasa esta historia con la divina de Endor, esta mujer que Saúl en su desesperación va y la consulta. Saúl ya estaba desechado por Dios. Dios le había dicho: no consulten a los adivinos ni a los... Se les llama agorreros, que son los brujos, los encantadores. Ahora, el espíritu de adivinación es algo que aún en nuestros días lo podemos ver. No piense que por el hecho de que una persona venga y le diga a usted: yo conozco tu vida está así, así, así. No piense que por eso viene de Dios. No piense. Para empezar, cuando Dios habla a una persona, le habla con un propósito. ¿Ok? Y el propósito es para que Dios se glorifique en todo momento. ¿Ok? Ahora, si una persona viene y me dice a mí: yo conozco la oración que hiciste esta mañana, me dice: yo conozco que tu vida está así, así. Ahora, eso es lo que voy a hacer. ¿En qué me beneficia eso a mí? Lo que pasa es que después de eso viene lo siguiente.
Y lo siguiente usualmente es, yo te voy a bendecir. Y yo voy a cumplir tu petición. Y yo voy a hacer todo lo que tú me pediste. Y como la primera parte es verdad, usualmente el cerebro asimila que la segunda parte también es verdad. Y eso es un error. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y decía, estos hombres son hombres del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación. Eso era verdad lo que la mujer estaba diciendo. Y la mujer no era convertida. Pero ¿cómo sabía eso ella? Porque tenía un espíritu de adivinación. Podía ver, podía saber lo que Pablo y Silas y Lucas y Timoteo, podía ver el plan y lo que ellos estaban haciendo. Y dice que lo hizo esto por muchos días. Por muchos días. Tenemos nosotros también entonces que tener cuidado. Porque el hecho de que una persona venga y te diga una verdad, no quiere decir que todo lo demás es verdad. Hay gente que viene hoy en día y dice, yo conozco tu vida y te conozco así, 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 así. Y la gente dice, amén, alabado sea el Señor. Pídeme la chequera que yo te lo doy. Porque me está diciendo algo que es verdad. Les voy a dar un ejemplo. Había una persona con la que yo trabajé un tiempo, no fue mucho tiempo. Esa persona había estudiado los componentes, ¿verdad?, del ojo. ¿Okay? No sé dónde lo aprendió, pero estudió y sabía. Muy bien. Caminábamos a los lugares, ¿verdad?, alejados de la ciudad. Y llegábamos y, pues usualmente usted sabe que después de los 35 para arriba todo el mundo le ve algo. Llegábamos a los lugares y decían, señor, ¿cómo está? Y la saludaba y todo. Y usualmente eran personas mayores las que él trataba. Entonces le decía, mira, le regalo una consulta gratis. Entonces él decía, yo soy médico naturista, decía. Yo trabajo con hierbas y eso. No me interesa, decía la señora o el señor, no me interesa. Le dice, una consulta gratis, quizás le pueda beneficiar, le dice esta persona. Bueno, pues ya tanta asistencia, ya está uno ahí, pues ya, le deja a la persona. Entonces agarraba su lupa, ¿verdad? Hay una lámpara, y le miraba el ojo. Entonces, en el ojo la persona puede ver los padecimientos del ser humano. Es algo misterioso, pero es verdad. Le miraba el ojo y entonces le decía, le tocaba por ejemplo una parte y le decía, ¿verdad que a usted le duele acá? Le decía. Y entonces la persona decía, sí. Entonces le decía, ¿verdad que usted tiene este padecimiento? Entonces la persona decía, sí. Porque era verdad lo que el hombre estaba mirando en sus ojos. La niña del ojo lo estaba viendo. Esa parte era verdad. Lo que era verdad era la segunda parte. Entonces, esta persona se iba al mercado y compraba unos botes así de cosas de naturista, pero relativamente barato. Le costaba quizás 20 o 30 pesos un bote así grande. Entonces él venía, lo mezclaba con otras cosas, le ponía una etiqueta. Y el miserable les cobraba 150 o 200 pesos por una porción tan pequeñita de ese polvo que le había costado 20 o 30 pesos. Entonces decía, como la persona experimentaba, le estaba diciendo la verdad al principio. Entonces le decía, mire, yo le voy a recetar esto y esto la va a sanar. ¿Y cuánto es? Son 300 pesos. Entonces la persona, como lo que le había dicho era verdad, la segunda parte, ahí iba el zarpazo. Entonces, ¿sabe qué hacía la persona? Daba su dinero. Porque me ha dicho algo que es verdad. Eso sucede hoy en día. Porque viene alguien y te dice, yo conozco tu vida está así, así, así. Y uno dice, pues, amén, así es. ¿Cuánto te tengo que dar? Así funciona. Psicología y también funciona, ¿verdad? El estudio, ¿verdad? Del ser humano. Ahora, esta mujer dice que tenía un espíritu de adivinación. Tengamos cuidado con el espíritu de adivinación. Porque eso no viene de Dios. Dios no tiene espíritu de adivinación. En ninguna parte de la Biblia usted va a mirar a un profeta que viene y le dice a otro, yo conozco así, 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 entonces me tienes que beneficiar a mí con tanto. No.
Vemos casos explícitos en la Biblia, por ejemplo, el rey Ezequías. Cuando el profeta bien le dice, prepara tu casa porque te vas a morir. Wow. Prepara tu casa porque te vas a morir. Esa era una llamada de exhortación al profeta, ¿verdad? Perdón, a Ezequías, para que arreglara su vida, su casa, aunque dice que él había andado en integridad. Cuando habla, prepara tu casa, no solo se refiere a tu vida, se refiere también a tu familia, se refiere a todo lo que está a tu alrededor, se refiere a tus compromisos, a todo. Entonces dice, porque te vas a morir. Entonces, ¿cuál es el propósito de aquella llamada de atención? Dios mostrar su misericordia con aquel hombre. Que Dios es misericordioso con el que clama, con el que le busca. Dice, Señor, yo he andado con integridad en tus caminos y yo no me quiero morir. Ese es el propósito de aquella palabra. Cuando Dios habla a una persona, le habla con un propósito. No solamente para adueñarse de lo poco que la persona tiene. El hecho de que alguien venga y me diga a mí cómo es mi vida, no tiene ningún beneficio. Es más, todo lo que necesitamos saber está en la palabra del Señor. No necesitamos que venga alguien de afuera y nos venga a decir cosas. ¿Me va a decir algo que yo ya sé? Dime algo que no sé. Dime, enséñame cómo caminar en el temor de Dios, si es que no lo sé. Enséñame cómo yo voy a ser edificado a través de la palabra de Dios. No a través de los shows que hacen ni de las mentiras que la gente viene a decir hoy en día. A Pablo le desagradó mucho esta persona que lo andaba siguiendo por muchos días. Entonces Pablo un día se da la vuelta y le dice, espíritu inmundo, te ordeno que salgas de esa persona. Y se fue. Y ahí viene el problema. Pero no vamos a entrar en problema esta semana. Será en la otra. Tenemos que aprender. Hermano, usted y yo venimos a aprender la palabra de Dios. El día, hermano, que lo venga yo a entretener, pues ese día me regaña, ¿verdad? Me regaña para que me componga. Porque esto no es entretenimiento. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero que usted sepa la palabra de Dios. Quiero que usted la conozca. Que usted sepa dónde está en la Biblia, qué es lo que dice. No le quiero venir a dar cuentos yo y cosas que lo vayan a entretener. Nosotros tenemos un propósito. Propósito de enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué aprendemos la palabra de Dios? Para caminar en santidad. Porque usted y yo somos un pueblo apartado para Dios. Usted no es como la gente que está allá afuera. Es más, usted no es como la gente que va a aquellos lugares donde se ponen a cantar y un montón de ruido y aleluyar, y luego cuando salen allá afuera no los conocen, no. Nosotros queremos ser un pueblo para Dios. Que Dios diga, este es mi pueblo del cual yo me agrado, yo me deleito. Y este pueblo no me honra solo de labios, sino que su corazón está cerca de mí también. Eso es lo que el Señor quiere con usted y conmigo. Que seamos un pueblo especial para Él. Ese es el mandamiento. Y ese es el plan original de Dios. Desde que Dios escogió a Israel, dijo, ustedes van a ser un pueblo santo para mí. Santo quiere decir apartado de todo lo demás. Dios está apartado con un propósito especial. No vaya a ser como el mundo. Hoy en día quizás nosotros es muy fácil no meternos con los adivinos, ni con los brujos, ni nada de eso. Es fácil porque no está en nuestra cultura. Pero en nuestra cultura hay otras cosas. Hay otras cosas que no están meramente en la Biblia, pero que hoy en día nos afectan a nosotros. En aquel tiempo era algo cultural. Meterse, consultar a los brujos, a los hechiceros, levantar altares a Baal, a Moloch, a Artemisa, a todos esos dioses. Era común en aquel tiempo. Traer a mi hijo y presentarle una ofrenda quemada para Moloch era algo normal en aquel tiempo. Hoy en día digamos, ¿quién va a meter a su hijo en el fuego? No. Hoy en día no. Pero en aquel tiempo era algo normal. Como es normal hoy en día la inmoralidad. Como es normal hoy en día que la gente mienta y robe y se abuse de su hermano y tome ventaja. Así es normal también hoy en día. Nosotros no somos así. Nosotros queremos ser un pueblo apartado para Dios. Porque el Señor ya nos limpió, ya nos selló. Tenemos las arras, la promesa. Nosotros no somos igual que los demás. Y si nadie quiere escuchar la palabra de Dios, ¿sabe qué? Es una relación personal con Dios. Usted y Dios. Yo y Dios. Josué 24 dice, mi casa y yo. Y nosotros queremos caminar en santidad delante de Dios. Amén. Queremos hacerlo y lo vamos a hacer. Amén. Porque como decía este canto que cantamos, nuestro Señor viene ya.
Y cuando el Señor venga, va a venir a buscar. Va a venir a buscar lo que Él dejó aquí. Y nosotros queremos ser parte de ese pueblo. Amén. Pónganse de pie esta mañana, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Esperando que el Señor siempre, ¿verdad? Nos guarde, esté con nosotros, hermano. Dios bendiga a todos. Están allí en la red social. Gloria a Dios. Vamos a orar esta mañana, a pedirle al Señor que el Señor nos guarde. Sí, sí. Amén. Hermano Carlos, por favor, dirija la oración en esta mañana. Amén, amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Adoramos escuchada, tu nombre, Señor. Señor. Esperamos que llene la vasija del que lo necesita, Padre, porque fue palabra tuya. Damos gracias, Señor. Padre, gracias te damos por nuestro Por día, Señor, tenernos por poder nuestra estar vida, aquí para por escuchar nuestros tu hijos, Señor, por palabra, nuestros nietos, nuestros niños, para comer Señor, tu palabra, nuestras Señor, esposas, Señor, te damos gracias por que es toda el la familia, alimento de los nuestro amigos, espíritu y de hermanos, nuestra alma, Señor. Señor. Gracias por Tu todas las palabra personas que estuvieron conectadas, Es el escuchando, alimento Señor, especial que tú nos porque aquí das, se ha Señor. leído la palabra que tú has dado, Porque el Señor. alimento Gracias del te damos, cuerpo Señor, siempre, porque tú eres grande en Señor, nuestras vidas, ayuda al Padre. cuerpo, Sigue pero el cambiándonos, alimento Señor, que tú sigue das, moldeándonos. Señor, es Llena nuestra para el vasija, espíritu Señor. y para que el Gracias, alma Padre, se porque tú eres fortalezca, poderoso, Señor, Padre, tu en tu nombre. palabra, Padre, que es gracias te damos el por la alimento semana para que nosotros, viene, el Señor, espiritual, por Señor. esta semana que Muchas nos gracias cuide, por Señor, de concedernos todo lo que escuchar, hagamos, Señor, tu Señor. palabra en esta Cuida mañana. nuestras familias y sus trabajos. Muchas gracias por poder Señor, convivir todo juntos nuestra en el amor de gloria, Señor. Jesucristo. Gracias, Padre, te damos por nuestros Gracias, niños, Señor, en esta hora. en nuestro hogar, Señor. Gracias por la familia. Adoramos de tu Juan santo aquí, Señor. nombre y bendecimos Bendice tu este hogar, Señor, santo y nombre siempre también, cuídalo, Señor. Padre. La honra y la gloria y la alabanza sean para ti Te por damos los gracias, siglos Señor, por James. de los Te damos siglos, gracias, Señor, por la esposa por del toda la pastor, eternidad, Señor. Señor. Tu nombre Gracias, sea Señor, porque la glorificado. esposa del pastor Peña está mejor, Señor. Gracias, Y tú sigues trabajando con Dios, ellos, Padre. Creador. Gracias te damos por todo. Gracias, Señor. Dios de Por amor. el hermano Juan aquí presente. Gracias, Dios Padre, de paz. te damos, Señor. Bendice Gracias, su familia, Señor. Padre, también. La nuestra, Señor. Ahora nos vamos, pero nos quedamos contigo, Padre. Te damos gracias por tu espíritu en nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Chis, ven, maestro. Amén, Chis, amén. venga por acá. Bendito, bendito. Ey, Hermano, Dios les bendiga, hermanos. Ey, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Amén. Ay, ay. Yay, sí. chiquis. La chiquis. Bueno, Dios bendiga. Adiós.